Bueno, vamos a ir directamente a cada uno de los actos. Esto después ustedes más de lo mismo de lo que hemos estado conversando ahora. La idea es que ustedes lo vayan viendo en su momento y lo vayan. Me gustaría que lo lean, lo tienen en la apunte tal cual acá se los estoy dando. En cuanto a los límites, todas las cláusulas que tienen, cuando es nulo, las condiciones que deben cumplir, tanto los oferentes como los licitantes, cuando se hace desierta, cuando fracasa por inadmisible, pero es muy jurídico, no vale la pena que yo les mencione uno por uno, sino que vamos a ir directamente a los actos de licitación pública, que me parece que es lo único que ustedes deben tener siempre en claro, que son fases jurídicas separables, por lo que acabamos de decir, y cuáles son cada una de estas fases. El primero es el llamado a la licitación pública, que es un acto típico administrativo, donde hay una serie de requisitos, todo está reglamentado en base a la ley de obras públicas, y se hace una formulación de un pedido por escrito a las autoridades competentes para pedir el llamado a licitación de la obra, fundamentando por qué se quiere llevar a cabo esa obra. O sea, cualquiera no puede licitar una obra pública, tiene que haber una referencia y una necesidad concreta para realizar esa obra. El llamado en sí a la licitación pública puede ser impugnado administrativa y judicialmente por los oferentes. ¿En qué caso? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Están ahí? Estamos, profe, estamos. Sí, profe. A ver qué les parece. ¿Puede repetir la pregunta? Acá, si ustedes se fijan en la filmina abajo, dice, puede ser impugnado administrativa y judicialmente por los oferentes. ¿En qué caso un llamado a licitación puede ser impugnado? ¿Qué les parece? Podría ser que no justifique por qué quiere la licitación. Podría ser. Por ejemplo, ¿qué les parece? A ver, algún... En estos días hemos tenido tanto de esto. Si ustedes han escuchado algo en la televisión o han visto algo, que hay permanentemente salen este tipo de cosas. Cuando hay otras prioridades o necesidades, por ahí ahora en plena pandemia tenemos necesidades concretas y llamar a licitación, o sea, de algo que no sea de suma necesidad, bueno, puede ser que se le impugne administrativo y judicialmente por no ser una necesidad del momento. No se me ocurre un ejemplo, no sé, Seba, ¿vos tenés ahí alguno? No, Adri, la verdad que no sé. Llamado esté mal realizado. Sí, o una cosa que, por ejemplo, en la facultad, vos que estás ahí con el tema, que ahora quieran hacer una obra que, no sé, que no se justifique. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Se me ocurre que algo de esparcimiento dentro de la facultad, cuando la facultad en este momento está cerrada. Sí, podría ser. Exactamente. Todos Bien. apuntamos a que vuelvan las clases presenciales, pero hacer aulas en este momento por ahí, a ver, si no tenemos la certeza de que vamos a volver a la presencialidad, tal vez podría no ser imprescindible. Porque actualmente las clases las podemos hacer en forma virtual. Bueno, es un ejemplo nomás, pero por ahí creo que apunta. Ese es el espíritu de la ley, o sea, que las cosas que se llamen a licitación realmente tenga, como dice
como lo decíamos en su comienzo, en la definición misma, que sean realmente de uso público y de necesidad pública. Entonces, bueno, ese puede ser el primer problema que surja en un llamado a licitación. El otro es la publicación. Es una invitación formal, obviamente que es un hecho netamente administrativo, acá no es jurídico. Una vez que se ha autorizado el llamado a licitación, se realiza la publicación. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que esa publicación tiene que ser cierta y tiene que estar hecha en todos los medios o mecanismos que cuente el organismo estatal para poderlo publicar. Ya sea vía web, como vimos recién que le mostraba el compañero ahí Ulises, puede ser a través de radio, televisión, puede ser a través de publicaciones escritas, en diarios especiales que vienen para que uno... Ahora es todo informático, pero hasta no hace mucho había elementos escritos o periódicos que se dedicaban únicamente a la publicación de las obras públicas. Pero en sí mismo es un acto netamente administrativo, no es jurídico. Bueno, ¿qué tiene que tener el anuncio? Bueno, la obra, el tipo de obra que se va a licitar, el nombre del organismo que está llamando a licitación, el lugar donde se puede consultar o retirar las bases de condiciones y las cláusulas de licitación, las condiciones que deben ajustarse las propuestas por parte de los oferentes, o sea, en qué condiciones tienen que ir estos oferentes, el funcionario que deben dirigir o entregar la propuesta en el lugar de presentación de la oferta, lugar, día, hora de apertura, el importe de la garantía, el 1% del presupuesto oficial de ese monto de obra que nosotros recién mencionábamos. Bueno, esto seguimos dentro de lo que es administrativo, son los distintos pasos de esa publicación. ¿Qué consecuencias jurídicas puede tener la publicación? Bueno, se inicia la fase sustancial de la licitación pública. Los interesados pueden ser parte y dar origen a relaciones jurídicas subjetivas. Esto es un poco de todo lo que estábamos hablando recién en cuanto a algunas cosas irregulares que pueden haber al no existir una buena publicación, o yo tengo en forma subjetiva de que hay una preferencia con respecto a quién se le informa anteriormente a mí que me voy a presentar a la licitación. El incumplimiento total o parcial provoca, por supuesto, la nulidad de los actos preparatorios. También si hay vicio o la publicación es confusa. Estoy diciendo que voy a hacer una obra, pero publicando, pero no se sabe bien para qué ni cómo. Bueno, eso también puede hacer que tenga consecuencias jurídicas. Y los medios de publicidad, como les decía, están establecidos por la ley en el boletín oficial, obviamente, a través de sitios web, como vimos recién que mostraba Ulises, en páginas, en periódicos del ente o el organismo que está llamando a licitación. Luego están las garantías. Tenemos que tener garantías que están establecidas también en la ley, en los artículos 14, 20, 21, garantías de oferta, de ejecución. Hay distintas garantías y en función de esas garantías es el porcentaje del monto de obra o del presupuesto oficial, que es lo que se cobra. Si es precontractual, es el 1% del presupuesto oficial. Si es de ejecución, generalmente es entre el 3 y el 5% del monto de la oferta. Tienen caracteres unilaterales, obligatorias. Hay una devolución de oficio a solicitud de las partes interesadas o de instancia en el plazo de reclamo de 1 año. Generalmente estas devoluciones, estas garantías, como la palabra lo dice, son precontractuales.
Una vez que se realiza la obra, se deja establecido en el pliego, en la base de condiciones, cuándo se va a hacer la devolución. Y toda la naturaleza jurídica, como es el contrato comercial de depósito, las características que tiene que tener este contrato, cuál es el banco, cuáles son los supletorios del Código Civil. Bueno, todo eso está establecido en ese mismo proceso. Luego viene la oferta, que contiene una serie de actos, y estos son jurídicos y administrativos, que la presentación es un acto jurídico del oferente, que ahí si hay alguna, supongamos que no me tomen la presentación de mi propuesta, yo puedo hacer un acto de pedir la impunidad por justamente no haber sido aceptado, pedir que se me explique por qué. La recepción, que en sí mismo no es un acto jurídico, sino que simplemente administrativo. La apertura también es un acto administrativo. Las aclaraciones y observaciones sí son un acto jurídico. Supongamos que a mí me hagan una observación en esa presentación de mi oferta. Bueno, sí, ahí se aclara, se pone por qué se me hizo esa observación, porque no presenté una propuesta mejorada, porque no hice el desarrollo del proyecto de ampliación que yo tenía que documentar con planos o lo que sea. Bueno, ahí es como en que es un acto jurídico. La admisión de la oferta es un acto administrativo y el rechazo de la oferta también es un acto administrativo. Simplemente una vez que hemos pasado esta recepción, apertura, aclaración, observaciones, suscripción al acta de apertura, que es administrativo y jurídico, ahí ya las otras partes son netamente administrativas. ¿Se entiende bien esto, chicos? Sí, profe. Y así como está en las aclaraciones y observaciones se da como una explicación. En el caso del rechazo de la oferta también. Sí, en realidad si ya tenés observaciones, ya sabes que, o sea, salvo que sean mínimas y que puedas seguir en el acto de licitación, cuando te avisan ya no, ahí no tenés para hacer nada. Tenés la previa de ese acto, que es en las aclaraciones y observaciones. Bien, luego pasamos a los requisitos de la oferta, que son subjetivos, porque está referido a quienes pueden ser los oferentes, objetivos, que está orientado a los objetos que debe estar ajustada a los pliegos, al precio, el dinero, la moneda circulante o lo que se pide en ese instante o en ese llamado a licitación. Formales en cuanto a la oferta, que debe ser escrita, firmada, aclarada, o sea, tiene todo un proceso ahí legal que hay que cumplimentar. Los vicios formales que pueden provocar el rechazo de la oferta, esto que preguntaba recién acá el compañero, puede ser la falta de firma, o sea, yo presenté todo pero sin firma, puede que haya una aclaración o algo escrito, bueno, acá dice escritura en lápiz porque es tan antiguo que ahora es todo digitalizado, pero me puedo haber olvidado de poner la firma digital. O puede que yo haya cosas que eran muy, muy comunes de ver que haya, se tache alguna cosa, bueno, esas cosas no se pueden hacer cuando uno hace una presentación formal. Si hay una única oferta, o sea, yo soy el único oferente, no impide, o sea, no significa que me la van a adjudicar a mí. Puede que se anule esa licitación y se vuelva a llamar para ver si hay otros oferentes. O sea, la ley en eso no significa que porque sea el único oferente yo voy a ganar la licitación.
Luego está el paso de recepción, que es una simple admisión de la documentación que contiene la propuesta. En principio no produce ningún efecto jurídico directo e inmediato. Se trata de un mero trámite, un simple acto administrativo. Sí, cuando yo en la recepción tengo que dar, si bien dice no produce efectos jurídicos, o sea, no da lugar a que yo impugne, pero yo tengo que estar atento de que esa recepción sea tomada como tal, o sea, con todas las condiciones para que quede establecida como una recepción. Eso también tiene toda una serie de procesos y de pasos. Luego está la apertura, que es un típico acto administrativo. Es la etapa procesal en que se da conocimiento público de las ofertas, se manifiesta quiénes son los oferentes y qué propuestas han hecho cada uno. No es necesario que todos firmen en ese acto, o sea, yo me puedo informar, pego la vuelta y me voy, ya está. Solamente estuve ahí en la apertura. Luego está el acto de admisión, que es un acto administrativo, cuyo objeto es incorporar a una persona en una actividad atribuyéndole derechos y obligaciones que establece el régimen jurídico propio. Esto está establecido como son los plazos de admisión, tienen toda una serie de plazos que están establecidos por la ley 13.064 y define cómo tiene que ser la presentación en el proceso de admisión. Luego tenemos, en los procesos de admisión hay efectos jurídicos que yo tengo que tener en cuenta que puede hacer que sea rechazada mi propuesta. Para eso, o sea, hay toda una reglamentación, todo un estudio de justamente la propuesta que puede llevar al rechazo de la misma. No hace falta que se lo lea, ustedes después lo pueden leer tranquilo. La preadjudicación es un acto de aprobación, pero no genera en sí mismo un derecho o una obligación. O sea, yo quedé preadjudicado en la licitación, tengo que demostrar o llevar toda la documentación necesaria accesoria para que se me adjudique directamente. Es como que he salido clasificado, pero todavía no me han dado la adjudicación de la obra. Entonces, en esa etapa previa, que hay un plazo en tiempos, yo ahí no crea derecho alguno a favor del preadjudicatario. Incluso siempre la obra pública, en cualquiera de estas instancias, por más lejos que haya llegado, puede echarse atrás con la licitación, que generalmente no ocurre, pero si por algún hecho fortuito tiene que ocurrir o pasar, bueno, el hecho que yo haya sido preadjudicatario no crea derecho alguno a favor de la preadjudicación. Bien. Luego tenemos la adjudicación, que es un acto administrativo. Ahí ya no tenemos, ha habido un criterio de selección en base a todo lo que hemos hablado anteriormente. Generalmente tiene que ver con los precios, fundamentalmente los plazos, el capital que yo tengo, el tipo de empresa que yo tengo. Hay ciertos datos que son subjetivos o cualitativos, como la experiencia, la especialidad, que no siempre son tenidos en cuenta, esto que hablábamos recién con el compañero, o sea, siempre hay algunos tipos de conveniencia previa o se adjudica por una cuestión muy particular. Entonces, bueno, ahí muchas veces presta lugar a que sean de alguna manera subjetivos o cualitativos. Bien. La obra pública, como dijimos, está todo el programa de contrato y de llamado a licitación pública está contenida dentro de lo que son los pliegos de condiciones para el llamado a licitación.
el pliego de condiciones general que rige para todo tipo de obra pública. Por ejemplo, el que veíamos recién de la provincia tiene un pliego general de condiciones donde está todo esto, todo el programa contractual y todos los contenidos, todas las pautas que van a regir, cómo va a ser el mecanismo, y eso es común para todo tipo de obra. Y luego tengo el pliego particular de condiciones que es específico para la obra en cuestión que yo estoy licitando. O sea, el pliego general, pliego particular, y después el que van a hacer ustedes ahora en el trabajo práctico, que es el pliego de especificaciones técnicas. Esto lo tienen que tener bien claro, porque esto hace a que ustedes sepan dónde están en cada una de las etapas, y cuando estamos haciendo esto, que lo hablamos al principio en el ciclo del proceso del proyecto de una obra, saber que nosotros estamos elaborando una especie de cómputo y presupuesto previo a todo lo que puede ser una factibilidad de obra. O sea, estaríamos haciendo toda la documentación para que esa obra salga a licitación, en el caso que sea una obra pública. En el caso que sea una obra privada es para ofrecerla al mejor oferente. ¿Se entiende? Más o menos va quedando más claro estos distintos elementos que tenemos que ir manejando, no solamente para el trabajo práctico, sino también entender de qué se trata cada uno de ellos. Sí, profe, va tomando forma. Va tomando forma, sí, es un poco complejo, pero después se entiende, o sea, después, y si no lo van a aprender a los cachetazos en la calle. Así que bueno, esto la verdad que requiere de mucha experiencia. Ninguno sale y puede ir a una licitación pública, son empresas que se dedican a esto, como decíamos recién. Incluso en la compulsa de precios que también comentaba ahí el compañero, es difícil enganchar, o sea, tienen que tener cierta afinidad en ciertos sectores donde se hacen este tipo de obras para ustedes también poder llegar a una invitación, que sería la compulsa, es una invitación. O sea, yo invito a una serie de personas o empresas que están relacionadas con el tipo de obra que voy a ejecutar, y hacen una propuesta económica en base también a elementos mínimos técnicos, y si bien rigen algunas de todas las condiciones, no se hace tan extenso como vemos cada una de estas etapas. Bien. Luego tenemos, después esto lo pueden ir leyendo con tranquilidad, no me quiero detener tanto en cuanto a lo que es los tipos de contratos, eso lo vamos a volver a leer y a ver cuando veamos los tipos de contratación. Lo importante es que ustedes tengan en claro cada una de las partes, o sea, cada uno de estos actos, si es un acto administrativo o es jurídico. Eso es importante que lo tengan en claro. Vamos a ir ahora, bueno, esto es lo que acabamos de decir, los distintos tipos de pliegos, después los leen. Y vamos a ir básicamente al contrato de locación de obra privada. Quiero adelantarme un poquito. ¿Qué diferencia hay entre la locación de obra privada o una licitación de obra pública? Como vimos, todo el aspecto jurídico y toda la normativa y la ley que regula todas estas instancias previas para la adjudicación de obra. Yo esto en la obra privada no lo voy a tener. Voy a tener las particularidades del tipo de obra, como dijimos antes, material, inmaterial, el tipo de contrato, las responsabilidades técnicas, los riesgos económicos, la subordinación jurídica, que estoy subordinado porque a través de un contrato de locación de obra. Pero no hay
todas estas instancias que yo tengo que complementar para poder acceder a la adjudicación de obra. Acá es mucho más simple, están todas las figuras, las responsabilidades están, los incumplimientos también se pagan, por eso hay una subordinación jurídica, porque esos incumplimientos en algún lado que tiene que estar establecido, o sea, incumplimiento del que hace la contratación como incumplimiento del que quiere realizar la obra. Puede ser que yo empiece la obra y no me paguen, entonces es exactamente lo mismo, tiene que estar escrito dentro del contrato de locación cuáles son mis responsabilidades, no solamente mis responsabilidades técnicas como profesional de cumplir con todos los requerimientos de responsabilidad en cuanto a la obra, sino también de pagos, no solamente de parte del que me contrata, que me tiene que cumplir con los plazos, y yo a su vez cumplir con el avance de obra. Bueno, eso es básico, digamos, eso siempre está. En el caso más simple que habíamos hablado al principio, que yo les decía, en una pequeña ampliación de una vivienda, hacemos una cochera. Bueno, en el contrato de obra que ustedes hacen en la orden de trabajo, que es un simple papel de una carilla, que lo hacen firmar en el colegio, ahí también queda establecido. En el caso de incumplimiento, ustedes lo pueden dar de baja, es un elemento jurídico. Les permite a ustedes decir, bueno, a mí no me cumplieron, no me pagaron, o ya se pasaron los plazos, porque ahí cuando uno lo llena, lo tiene que ver también, ser cuidadoso en estos elementos, que son muy pocos, que por ahí manejamos en forma legal, digamos, como elementos legales para nosotros poder hacer una actividad profesional. Bueno, dejar establecida la fecha. En la obra privada, el tema de la fecha, los plazos de obra, son muy importantes tenerlos en cuenta y dejarlos bien establecidos. O sea, el inicio y fecha de finalización, aunque sea aproximado, no es lo mismo que a mí me digan que esa ampliación la voy a hacer en el transcurso de 6 meses, que a los 6 meses me digan, no, mira, paro la obra porque no tengo más dinero. Entonces, esas cosas hay que dejarlas de alguna manera bien establecidas. ¿Se entiende esto? ¿Va quedando un poco más claro? Sí, profe, sería entre dos partes, entre dos personas, pero... Sí, entre el comitente y el profesional. En ese caso, sí es una obra muy... Claro, es como que puede que se haga también por partes, digamos, por el tema del presupuesto, de cómo va variando. Bueno, si va a ser por parte, por ejemplo, que es muy común, o sea, si yo empiezo con una obra, pues generalmente, ¿qué ocurre en ese tipo de obras? A lo mejor si una vivienda, supongamos 200 metros cuadrados, empezamos con... Yo puedo establecer plazos de obra o etapas de obra. Yo puedo decir, bueno, yo te cobro tanto hasta que hagamos el llenado de las losas, después, y podemos ir haciendo un contrato por partes. Eso sería como distintas etapas de una misma obra. Entonces yo lo puedo dejar establecido. Lo que pasa que cuando son obras de cierta importancia, ya conviene hacer un contrato de locaciones firmado por las partes y en lo posible con firma certificada. No es mucho el gasto y yo me aseguro que los plazos se van a cumplir, o sea, yo también me veo involucrado en cumplir con esos plazos, no atrasarme en la obra. No va a haber la misma penalización que puede haber en una obra pública, porque a lo mejor si, no sé, me pasa algo, me agarra el COVID y tengo que estar 15 días aislado, a lo mejor mi cliente, mi comitente me lo entiende, entonces no me va a hacer una sanción porque yo me atrasé 15 días en la obra. Pero sí a mí me conviene dejar algunos plazos establecidos, aunque sean holgados, pero siempre dejar el inicio y final de obra, tenerlo claro a la hora de llenar ese tipo de contratos de locación.
En algunas empresas, donde son obras más importantes en el ámbito privado, el inicio y final de obra están establecidos, porque es lógico, tanto para el contratista o la persona que se va a hacer cargo de la obra, como para el comitente, que es el aportante de los recursos para que se lleve a cabo la obra. Y bueno, por supuesto que también en qué lo fijamos en el momento de celebrar el contrato: la capacidad, el objeto, el precio y lo que les acabo de decir, el plazo y la forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En cuántas etapas? ¿En una etapa? ¿En dos? ¿En tres? Todo eso se deja asentado por escrito a través del contrato de locación. ¿Hay obligaciones en las partes? Por supuesto, siempre hay obligaciones en las partes, al igual que vimos de una manera mucho más especificada en lo que es la obra pública, también lo hay en la obra privada. El contratista tiene que ejecutar la obra en el tiempo debido. Pero es todo mucho más laxo, es lo que les acabo de decir. Yo tengo un inconveniente, yo lo puedo charlar y eso no me genera un incremento, un gasto adicional o una garantía de caución, no me genera un juicio, no, me puede llegar a generar si yo no le cumplo nunca más, pero sí, digamos que se puede tratar, esa es la ventaja que tenemos, salvo que sea una obra muy importante de ámbito privado. Supongamos, tenemos que hacer un edificio y la entrega, porque yo tengo hecho un fideicomiso y tengo que entregar los departamentos, y bueno, si no los entrego en tiempo y forma, voy a tener todo el problema de la gente que compró esos departamentos que se quieren venir a vivir. Entonces ahí sí yo puedo dejar establecido. Por eso es importante establecer todo en ese contrato. Ese contrato tiene que hacerlo una persona responsable. Si es una obra chiquitita, tal vez no haya tanto problema, pero si es una obra importante, bueno, lo tendremos que hacer con algún cierto asesoramiento jurídico. Hay distintos mecanismos para hacer ese tipo de contrato. Bueno, ejecutar la obra en el modo debido, acá es una cuestión que hay que ¿qué es un modo debido? Esto un poco lo vimos cuando vimos al principio, cuando en las primeras clases que hablábamos de los pliegos de especificaciones técnicas. Yo lo hago en base a ¿qué? En base a cómo quiero que sea la técnica, por ejemplo, según qué. Según normativa y según usos y costumbres. Ustedes, la mayoría que han tomado planos de otro lugar, ustedes se dan cuenta al leer esos planos que la forma de construcción es diferente a la que nosotros tenemos. Bueno, perfecto, porque allá se utiliza otros materiales o se trabaja tecnológicamente de otra manera. Nosotros eso también tenemos que ejecutar la obra de un modo debido, o sea, según usos y costumbres, en el caso que no haya un pliego de especificaciones técnicas, o según la normativa. ¿Qué dice la norma? Bueno, eso está establecido. Es una cuestión que nosotros tenemos que dejar bien especificado. Si no está en los planos, tiene que estar en los pliegos. Permitir la etapa de contralor de la obra, es decir, que en cualquier momento se supervise esa obra, se controle, se verifique, se haga alguna objeción en cuanto a cómo se está construyendo. Por otro lado, el comitente tiene también obligaciones, que es cooperar en la ejecución de la obra. Si hemos hecho un contrato donde el comitente se responsabiliza a entregar en tiempo y forma los materiales que están a cargo, la compra de los materiales están a cargo de él, pero no me los lleva a la obra o no me los trae en tiempo y forma,
Bueno, ahí hay una responsabilidad de las partes, eso también tiene que estar en el contrato. Por supuesto, el pago del precio pactado. Y si hay un proceso inflacionario, tenemos que dejar establecido cómo va a ser el mecanismo para ir regulando ese proceso de inflación e ir acomodando el presupuesto. Cómo se va a recepcionar la obra, también es una parte que tiene que estar establecida por contrato y decir cómo recibo yo la obra, en qué condiciones, o sea, la obra limpia, lista, con pintura, sin pintura, cómo la voy a recibir. Bueno, eso es importante tenerlo todo dentro del contrato. Me parece que me fui de nuevo. Sí, me estoy yendo para allá. Luego están las responsabilidades de las partes, ¿en qué periodo? Bueno, por parte del contratista durante la ejecución de la obra, obviamente, y en el plazo de garantía si es que lo hubiese, porque por ahí nosotros ponemos un periodo, le damos dentro de la ejecución de la obra un periodo, puede ser un mes, 6 meses, un año, 10 años, por ejemplo. Si no se ha modificado, que creo que no, ustedes son responsables para el Colegio de Ingenieros en lo civil y en lo penal por el término de 10 años en la firma de la dirección de obra de un proyecto. Entonces esto es bueno saberlo porque por supuesto que muchas veces no el comitente no tiene ese conocimiento, pero si el comitente lo sabe, puede que a los faltando unos meses para que se cumplan los 10 años que usted hizo esa obra, le reclame por fisuras, por humedades, por lo que sea. Entonces, esas cuestiones hay que tener en cuenta, estos plazos de garantía y por ahí ponerlos, establecerlos en el contrato de locación, que sería importante, más allá de lo que dice el Colegio de Ingenieros, que es, bueno, ahí es un tema legal y jurídico que daría para hablar mucho. Ese plazo de garantía por lo general está después de la recepción, o sea, yo recibí la obra, el departamento, bueno, ¿cuánto tengo para quejarme por vicios ocultos o por cuestiones? Si se lo llevan y eso está dentro del Colegio de Ingenieros, se lo pueden, como recién les decía, reclamárselo hasta 10 años después, que es todo un tema que siempre se ha hablado de tratar de sacar esa responsabilidad porque 10 años ahora es muchísimo. Tal vez hace unos años cuando se hizo la ley de colegiación, que ya la vamos a ver oportunamente, todas estas cosas estaban bien o respondían un poco a lo que era el mecanismo en la obra pública, pero hoy por hoy los plazos, la tecnología, los materiales tienen otra dinámica. Entonces, bueno, sería bueno sacar esos plazos que son tan largos, ¿no? Para no quedar el contratista o el profesional enganchado en tanto tiempo. Por otro lado, el comitente tiene toda la responsabilidad donde mientras dure el periodo contractual, acá la lleva mejor el comitente, y postcontractual en el caso que quede alguna parte para saldar en cuanto a lo que es el monto del presupuesto de la obra que se ejecutó. Que generalmente eso, el comitente, digamos, en este sentido, tiene menos que perder que el contratista. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, lo que le decía recién, o sea, que tiene que tener un contrato de locación, el modo de ejecución de la obra es importante, por eso es importante que ustedes manejen todo lo que es documentación. Nosotros a través de esta materia, porque dice, hay un soporte normativo del Código Civil y ejecución de una obra, nadie. Entonces ustedes tienen que saber manejar todo lo que es la parte de ejecución, esto que hablábamos cuando hablábamos de la memoria, toda esa documentación chiquita, porque en las obras más pequeñas
esa documentación es todo lo que tenemos, entonces saberla manejar y saber poner la palabra justa y precisa, o sea, no es un capricho, es saber que ahí tenés un instrumento legal que ante un problema no queda nadie, quedas vos solo con el problema, entonces ahí hay que tener el modo de ejecutar. Yo sé que lleva más tiempo hacer un pliego de especificaciones técnicas, pero si yo voy a hacer, supongamos de una casa, la parte de hormigón, y no me cuesta nada, son 4 o 5 ítems. Cuando yo ya estoy familiarizado con eso y le he perdido el miedo, te das cuenta que en un ratito lo haces y te aseguras que todo lo que haces va a quedar documentado. Y lo que les decía Sebastián también, el tema del libro de obra, nadie lo usa. El libro de obra es un documento legal muy importante para tener, porque hay cada cosa que se hace fuera, supongamos yo diseñé una viga, una columna con tanto de hierro, y me cae un día el comitente y me dice, no, yo no conseguí hierro del 8, conseguí del 6, ponele lo mismo, en el apuro, porque todo es para hacer, yo lo hago. No, bueno, y con el libro de obra yo dejo asentado que el comitente trajo hierro del 6 en vez del 8 y que yo no estoy de acuerdo. Ese firma. Entonces ya me queda un documento. Por eso todo esto es importante, tener conocimiento de todos estos elementos que parecen que es copiar y pegar y hacer un poco de todo, pero saber que uno tiene que ser prolijo en la forma de trabajar. Eso lo tienen que tener claro. Eso siempre tienen ustedes, la memoria, el pliego de especificaciones técnicas, los planos de acuerdo a normativa, el libro de obra, son todos elementos que me permiten a mí hacer un seguimiento y control de obra y de paso quedarme con elementos que si me hacen falta, ojalá que no, nunca, a lo mejor son libros que después los tengo que tirar a todo, pero son elementos jurídicos que yo de alguna manera me pueden salvar ante una situación. Porque siempre que hablamos en los contratos y parece que lo único que tiene importancia es el precio y la responsabilidad en cuanto a plazo de obra. Y eso es lo que menos tiene importancia. Tiene más importancia todo esto que estamos diciendo previo que todo lo posterior. O sea, el precio, de alguna forma, si no me pagas, yo no te sigo. Si no ajustamos de acuerdo al periodo de inflación, y bueno, veremos cómo lo hacemos. Pero los plazos también pueden ser extenderse un poquito o no, pero esto después a la larga trae problemas. ¿Queda claro? Se están yendo. Se ha hecho profe, acá estamos. Están ahí, yo los veo que se bajan de a uno. Bien. Bueno, ¿cuándo nosotros podemos hacer la extinción de la locación de obra? ¿Por conclusión de la obra o por resolución del contrato, por supervisión o por voluntad del dueño, por resolución del contrato para obra ajustada por pieza o por medida? O sea, yo ya la medí, o sea, ya hice lo que me habían pedido, ya está. Por fallecimiento del contratista, que pueden continuar, en ese caso pueden continuar, está previsto dentro de la ley del Código Civil y Penal, que pueden continuar los herederos con la obra, siempre que lo quieran. Resolución del contrato por parte del comitente o del contratista en caso de imposibilidad de hacer o concluir una obra. Esto, bueno, es más común de lo que uno por ahí se imagina. Por ejemplo, yo me encargo de hacer una obra de fundaciones para una vivienda y me encuentro con que hay restos de fundaciones, no es lo que yo había, entonces a mí eso me da una imposibilidad de hacer la obra como yo la tenía proyectada, que no es lo mismo si hay restos de fundaciones en el suelo, por ejemplo, para dar un ejemplo cualquiera. Resolución por comitente por desaparición o falencia del contratista.
por el contratista cuando el comitente no entrega los materiales, bueno, lo que decíamos hace un rato, o no paga las prestaciones en tiempo y forma. Todo esto hace que se pueda, permite la extinción de locación del contrato de obra. A su vez, nosotros tenemos un caso básico para el análisis, bueno, que es un poco lo que hemos estado hablando recién, por parte de los materiales provistos por el comitente, los materiales cuando son provistos por el contratista. Bueno, hay una serie de particularidades que yo tengo que analizar y ver cómo se va a hacer ese proceso y eso incluirlo o no dentro del contrato de locación. Lo importante es que esté todo escrito. Y para terminar, entonces, ¿qué podríamos decir? O sea, tenemos la obra privada, que es muy simple, tiene su complejidad también, es simple en cuanto a todo el mecanismo burocrático que no tiene la obra pública, pero hay algunas diferencias y similitudes que están muy sintéticamente reducidas en esta filmina, que es, por ejemplo, la igualdad de las partes. ¿Es lo mismo en la obra privada que en la obra pública? No hay igualdad de partes en la obra pública. La obra pública siempre tiene un derecho supremo con respecto al contratista. En cambio, en la obra privada sí hay igualdad entre el comitente y el contratista, hay igualdad en la parte. En cualquier momento los dos se pueden juntar y decir, bueno, dejamos acá y quedan de común acuerdo. Esa potestad en la obra pública solo lo tiene el que llama a licitación. Responsabilidades precontractual, siempre lo hay en la obra privada, siempre hay una responsabilidad precontractual, que es esto justamente que cuando uno inicia hace un contrato previo. La obra pública no tiene con el contratista ninguna responsabilidad precontractual, ya lo vimos con el tema de la preadjudicación, la adjudicación, eso no significa que el ente público se hace responsable de algo previamente. En cuanto a las formalidades, la obra privada, acabamos de ver, no tiene grandes formalidades más que un contrato de locación. Sí tiene la obra pública todas estas formalidades que tenemos que cumplir de acuerdo a la ley de obra pública. En caso fortuito que pasa en la obra privada, se va a analizar y depende de en qué etapa estemos. En el caso fortuito para obras públicas puede ser siempre, o sea, la obra pública se puede parar en cualquier momento. O sea, basta que digan se para, punto. O sea, yo no tengo, eso tiene esa potestad de llevarlo a cabo y parar la obra en cualquier momento. Alteraciones en el contrato no puede hacer en la obra privada y en la obra pública dependerá de que, en base a qué caso, o sea, se puede llegar a analizar y hacer algún ajuste o alteración del contrato previo que se hizo en el momento de la adjudicación, pero son cosas muy que tienen que ver generalmente con costos o con plazos, no con otra cosa. Puede ser algún ajuste de costo o puede ser algún ajuste de plazo, pero no, por eso dice según el caso. En algunos casos en particular se ha tenido en cuenta eso, porque ha habido una necesidad de que salga muy rápido la licitación y ha habido estudios minuciosos que no se han llevado a cabo o no se han tenido en cuenta en su momento. Estamos hasta acá, chicos, ¿quedó más o menos claro este tema? Sí, profe. Sí, profe. Es bastante extenso y complejo, pero espero que... Porque este es un tema que sale siempre y posiblemente salga en el parcial también. O sea que como síntesis me gustaría que me digan qué no les quedó claro, qué les quedó claro. Después cuando lo lean lo van a entender mejor, pero si hay alguna
pregunta o consulta? Profe, cuando habla de locación de obra de llave en mano, no entiendo bien En el apunte, sí. sí. ¿Cuál es la particularidad? O sea, ¿se pone una fecha de entrega, una fecha de inicio y se tiene que cumplir? No, la particularidad ahí es como vos pactás la entrega de la obra. O sea, vos ahí haces como un cierre que la obra la das en condiciones de uso, porque no de hábitat, sino de uso, porque puede ser una cochera, puede ser algo que esté funcionando, o sea, y pactas un contrato que no es indemnizado como estamos haciendo ahora, sino que vos fijas un monto establecido por toda la obra. Que eso ya lo vamos a ver de acuerdo a los tipos de presupuesto, después vamos a volver a reforzar un poquito esto de los tipos de contratos ya a nivel de obra privada, lo vamos a volver a ver. ¿Quedó claro? Sí, me llamaba la atención porque es como, parece que fija un precio, pero bueno, los precios aumentan, van variando con el paso del tiempo. Tiene que ver, los precios, si vos no tenés un contrato bien hecho donde se fije un índice para ir actualizando tu presupuesto, y es todo un tema. Está mal y es un vicio que se tiene en nuestro país de utilizar moneda extranjera para el cálculo de estos presupuestos, sobre todo en obras que son de cierta importancia, porque a la hora de hacer algún reclamo legal no te lo considera, porque está establecido en moneda extranjera. Y eso muchos no lo saben. Pero si yo lo pongo en moneda local, si vos lo pones, pesos, sí, al comienzo de la obra me varía en un mes. En ese caso sí. Claro, pero si yo después empiezo la obra y el precio del material, por ejemplo, está atado al dólar. Bueno, para eso hay índices que ya lo vamos a ver, incluso cuando veamos la parte del presupuesto vamos a ver los índices, ahí lo atás, o siempre se busca de materiales, el acero, el cemento, difícilmente lo vas a atar a la mano de obra, porque la mano de obra, con suerte, con alguna paritaria, se compensa, y a veces ni siquiera eso, el índice inflacionario. Entonces siempre conviene dejar establecido en el contrato de locación cómo van a ser los reajustes, sobre todo en nuestro país, que nosotros tenemos permanentemente periodos inflacionarios, sobre todo nosotros. Esto en el mundo no se hace porque no todos los países tienen la inflación. Bueno, ahora por la pandemia tal vez sí, pero antes no. Dice que usted iba, hace 5 años compró una cosa, salía en Europa 5 euros, pasaron 5 años, compra lo mismo, 5 euros. O sea, no hay inflación. Esto nos pasa a nosotros y en forma permanente. O sea, lo que vive Argentina es una locura realmente. Para todo este tipo de cosas llega a ser hasta desgastante hacer este tipo de cosas. Tenés que tener mucha cancha, mucho ojo. O sea, hay que estar... ¿Qué hace el que se dedica a este tipo de obras? Bueno, compra con la primera partida del presupuesto que hizo, compra todos los materiales, hace un acopio, pero no hay forma. O sea, se hace muy difícil, muy estresante trabajar acá con esta inflación, y más la inflación que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que son cosas que también los hacen a nosotros ser bastante buscados en todas partes, porque nosotros tenemos una dinámica que pocas veces se ve. Bien, chicos, ¿algo más? Si estamos todos de acuerdo, si no hay más consultas, vamos a ir terminando. Los estamos viendo la clase que viene. Ya les vamos a pasar por la UB los grupos que van a estar a cargo de Joaquín. Así ustedes
se ponen en contacto o él con usted. Eso seguramente va a ser